aunque todos los pasionistas estemos llamados a anunciar la pasión del Señor, sabemos que no hay una única forma de hacerlo. Así que, ¿cómo lo vive cada uno? Esto es Vidas Pasionistas. Buenos días, Señor, hola amigo. La mañana ha nacido cantando buenos días. Este 13 de marzo, el padre Clemente Sobrado, más conocido por varias generaciones de oyentes como el sacerdote de la radio, cumplió 70 años sirviendo a la Iglesia y a Dios como pastor de almas. Padre Clemente, a sus 94 años, casi 95, ¿cómo se siente de haber servido como sacerdote estos 70 años a la Iglesia? Una pregunta bien difícil, ¿eh? ¿Cómo se siente uno? Mira, por una parte, satisfecho. Una palabra rara, ¿eh? Pero bueno, satisfecho. Y por otra parte, agradecido. Llegar a los 95, me falta un mes, y 70 de sacerdote, comprenderás que no es para pasarlo por agua, sino para darle gracias al Señor. Y por eso me siento, por una parte, uno dice, ¿llegaré todavía? Yo creo que sí, pero bueno, contento, feliz y dándole gracias al Señor. Clemente Sobrado nació en La Coruña, España, el 22 de abril de 1929. Su madre lamentablemente falleció cuando él tenía 7 años. Un año antes, su padre había migrado a Argentina y su abuela Josefa se encargó de su crianza junto a sus 2 hermanos menores. Este hombre de Dios, pequeño de estatura pero grande de espíritu, se planteó por primera vez ser sacerdote a los 13 años. Hoy queremos contarte su historia. Estábamos en la posguerra española, había más hambre. Yo veía que mis compañeros iban a los seminarios y a mí me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser? Aunque te rías, yo les decía, o zapatero o carpintero. Zapatero porque fue mi padre y carpintero porque era mi mejor amigo. Entonces era lo único que podía aspirar. Hasta que el año 41, en noviembre, en las aldeas todavía se conservaba la costumbre de que cuando llevaban el Santísimo a los enfermos, tocaban la campanilla por el camino. En esto sonó la campana y la abuela me dice, oye, ¿por qué no vas a acompañar al Señor? Porque estarán llevando el Santísimo a la María. Yo no por el Santísimo, pero yo por la campanilla. Pues corriendo me fui, ni entré a la casa. Me quedé a la puerta con el papá de la enferma, ya un viejito. Y cuando bajó el cura, así de sopetón, me dice, oye, Sobrado, tú vales para padre, es decir, para sacerdote. A mí se me estremeció el cuerpo. La única respuesta que le di fue esta. ¿Con qué se paga eso? Pero ya me metieron la espina. Juan Bautista, ¿será cierto lo que me ha dicho el cura? Ah, yo creo que sí. Y le faltó tiempo y fue a hablar con el cura. ¿Su padre? No, el vecino. El vecino. Mi padre estaba en Buenos Aires. Y le dice, oye, el pequeño que está preocupado con lo que dijiste, mándamelo. Por primera vez yo hablaba con un cura. ¿Qué edad tenía, padre? 13 años.
Me dice, ¿qué quieres? Querer sí, pero ¿cómo? Era un sacerdote muy bueno. Escribió a cantidad de seminarios pidiendo becas. Todos le contestaban, no había. Bueno, yo todos los días iba al correo. Hasta que el año 42, el 14 de septiembre, que son las fiestas solemnes del pueblo, antes de la misa, yo la víspera no había ido al correo. Me viene el cartero y dice, toma, me entregó una postal que venía del seminario pasionista y me decía, puedes venir. Yo salí al lunes siguiente, a los 8 días, Misterios de la Gracia. Mientras yo iba, otra tarjeta venía del seminario. Ha habido una equivocación, que no venga. Yo llegué allá, extrañó a todo el mundo, pero me acomodaron como pudieron, allí entré. En mi primera misa, el mismo sacerdote, después de la comida, me dice, ven acá. Y me entregó la tarjeta, la conservaba. La que decía que no fuera. La conservé conmigo y la perdí en Tarapoto. Ya no sé qué pasó con ella. Yo decía, por donde los hombres dicen no, Dios dice sí. Y aquí estoy. Eso me ha servido toda la vida. Toda la vida. Clemente se ordenó como sacerdote el 13 de marzo de 1951 junto a otros 70 sacerdotes de la diócesis de Bilbao, en España. Como él, otros 15 sacerdotes eran de la congregación pasionista, 30 del clero diocesano, 4 de la Orden de los Sacramentinos y el resto franciscanos. El padre Clemente llegó al Perú en 1967, durante la Gran Misión de Lima, una importante iniciativa de la Iglesia Católica convocada por el cardenal Juan Landázuri Ricketts. Fueron 5 meses de trabajo, tiempo que le bastó para enamorarse del Perú. Un año después, en 1968, y por insistencia suya, lo trasladan a Tarapoto por 2 años y luego viviría en Lima. Yo vine al Perú primero el año 67, cuando se hizo la Gran Misión de Lima. Estuve 5 meses. En aquel entonces los seminarios españoles estaban a rebotar. Bueno, y había curas, como suelo decir yo, hasta en la sopa. Y por primera vez vi las lágrimas del cardenal. ¿Del cardenal español? No, del cardenal de aquí, Landázuri. Nos reunió a todos, éramos 300. Hice pensar que dentro de 5 meses ustedes se van y yo tengo el seminario vacío. ¿En dónde? Aquí, en Lima. A mí eso me movió. Yo decía, ¿qué pinto en España? Yo tenía cantidad de trabajo en España por todas partes. Yo dije, yo me quedo. Pero el cardenal ¿era en Lima o era en España? No, era aquí, en el seminario. Y pedí permiso para quedarme. Me dijeron que no. Yo estaba entonces de consultor provincial, tenía cantidad de cosas. Que no y que no. Bueno, tuve que volver a España. Pero yo insistía. Hasta que al fin, en el mes de enero, el general le dijo al superior, ¿y por qué no lo dejas ir? Consultor, eliges a otro. Y en marzo del 68 vine definitivamente. Yo pedí para la selva, porque si pido para Lima no me dejan venir. Pero me fui a la selva y estuve 2 años en Tarapoto. El padre Clemente Sobrado trabajó durante 15 años en la Comisión de Familia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, más conocido como el CELAM.
Gracias a esta importante experiencia, pudo conocer casi toda América Latina y eso le permitió comprender los problemas más cruciales que atravesaban las familias para proponer soluciones a la luz de la fe. O sea, yo siempre trabajé con la familia, porque creo que era la parte básica de la sociedad y de la iglesia. Y en el CELAM me invitaron a trabajar en familia. Yo estuve en el departamento de familia como unos 15 años. Gracias a eso yo pude recorrer toda América. Creo que son pocas las naciones que no conozco. Las otras no digo que las conozco, pero bueno, estuve en ellas. Ahí estuve trabajando y después 4 años estuve en el equipo de reflexión del CELAM. Con motivo de eso pude conocer Latinoamérica. Con motivo de eso me fui al Congreso Mundial de la Familia a Milán y después estuve en el Sínodo de la Familia del 80. ¿Cuál fue su secreto para llegar a la calle y transmitir desde una cabina de radio secular la preocupación de la gente de a pie? Mira, para mí fue una oportunidad. Yo veía que el Evangelio no era una cátedra para explicar. Eso está bien, eso se puede hacer en la catequesis. Pero en la homilía es para que la gente escuche e interiorice. Pero la gente te puede escuchar, pero no interioriza. ¿Cuándo interioriza? Cuando le tocas. Cuando esto es para mí. Entonces yo siempre me ponía, ¿y esto qué le dice a la gente? ¿Y qué le soluciona a la gente? Y por eso era muy personalizada esa radio y ese programa, porque la gente se sentía incorporada a lo que se decía. Y por eso gustaba. Era muy simple. Yo nunca usé palabras raras. Ahora, usaba mucho el problema de la gente. Si había alguna noticia, yo, un poco malicioso, porque a veces dije disparates también. Dije cosas un poco gordas. Pero si yo las digo, me llaman la atención. Pero nadie le puede prohibir a un seglar que haga preguntas. Entonces, ¿qué hacía? La pregunta me la hacía el seglar, yo contestaba, un poco maliciosamente. También el Evangelio acepta cierta malicia. Si algo les puedo pedir a la gente, sean felices, que es la mejor medicina. ¿Qué mensaje puede darle a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a matrimonios, familias que quieren vivir su vocación cristiana en el mundo de hoy? Un mundo que al parecer no mira a Dios. Que hoy hay mucha superficialidad, sí. Que la juventud hoy tiene otras iglesias. Tú ya sabes cuáles son. Las discotecas, ¿verdad que sí? Yo recuerdo haber leído en una encuesta de jóvenes donde decía, pero ustedes ya entienden la letra de lo que cantan. La letra no nos importa, el ritmo. El ritmo. Mira, a veces hay que entender a la gente. Y la gente que a veces pensamos que no cree, cree demasiado. No perdamos la fe en la gente. No perdamos la fe en los jóvenes. Parecen superficiales, lo son. Hoy hay poco sentido de fidelidad. La fidelidad no es a la congregación. La fidelidad no es al obispo. La fidelidad es a Dios. Y Dios no cambia, el ser fieles. Pero hoy pensamos poco. Si pensásemos un poco más. Yo a los jóvenes les diría, sed jóvenes, pero pensad un poco más. No seáis tan superficiales. A los matrimonios, cierto que hoy tienen problemas que antes no tenían. Bueno, antes los tenían, pero eran de otra manera. Hoy tienen problemas serios. Primero, cuesta la fidelidad.
Yo cuando, ahora ya no hago matrimonio, esperando, decía, ¿para toda la vida? Dice, sí, padre. Yo decía, sí, hasta que me sienta bien contigo. Porque hoy se busca mucho. Me siento bien contigo, sigo contigo. No me siento bien, ya me he cansado de ti. Y por tanto te tiro. Yo les digo, piensen que la fidelidad es confiar en las personas y fiarnos de las personas. Sigan confiando mutuamente los unos en los otros.